La ruta de la mentira. Más palos en la rueda. Según los sondeos de opinión de los principales diarios opositores, la inflación ocupa el quinto lugar entre las preocupaciones de la gente, muy lejos de la inseguridad, educación, salud y desempleo. La Nación. La delincuencia es la mayor inquietud en todos los sondeos. Principales preocupaciones. En la provincia de Buenos Aires. Inseguridad, 76,2%. Educación pública, 37,6%. Salud pública, 31,2%. Desempleo, 25,4%. Inflación, 18,2%. Vudú, en una declaración radial, se hizo eco de estas encuestas. Mire, yo creo que la inflación siempre es un tema que hay que prestarle atención. No está siendo un tema en grandes porciones de la población argentina, no es un tema, sin duda en algún sector de la población, clase media alta, puede tener algún impacto. Está claro que el ministro se refiere al tema inflación como preocupación mayor en la clase media alta y no como hecho económico. Es decir, preocupa más, según las encuestas, a la clase media alta que a la baja, y eso es lo que refleja el ministro. No está siendo un tema en grandes porciones de la población argentina, no es un tema, sin duda en algún sector de la población, clase media alta, puede tener algún impacto. Me pareció muy interesante ver cómo durante todos estos días estuvo tratando el tema Vudú en particular, Ministerio de Economía, el tema inflación, y ver si había algo especial, una hazaña especial en atacar, sobre todo al ministro Vudú. Y fíjate lo que decía ayer Clarín. Mala memoria, decía, la inflación no es un tema y solo impacta en la clase media alta. La inflación siempre es un tema que hay que prestarle atención. La inflación no es un tema y solo impacta en la clase media alta. La inflación siempre es un tema que hay que prestarle atención. La inflación no es un tema, lo dijo el ministro de Economía, Amado Vudú. La increíble frase de Amado Vudú, la inflación no es un tema. Realmente es, desde el punto de vista técnico-económico, lo que dijo el ministro de Economía fue una burrada. La inflación siempre es un tema que hay que prestarle atención. Lo que dijo el ministro de Economía fue una burrada. El ministro de Economía dijo hoy en mi radio, en Radio 10, que la inflación no era un tema que preocupara a la mayoría de la gente. La Nación. Principales preocupaciones. En la provincia de Buenos Aires. Inseguridad, 76,2%. Educación pública, 37,6%. Salud pública, 31,2%. Desempleo, 25,4%. Inflación, 18,2%. Para Amado Vudú, la inflación no es un problema, una declaración que genera mucha polémica y mucho descrimiento. La inflación siempre es un tema que hay que prestarle atención. No está siendo un tema en grandes porciones de la población argentina, no es un tema. El ministro Vudú ha pronunciado en los últimos días una de las frases desde el punto de vista económico más insólitas que yo he escuchado en los últimos tiempos. Dijo que la inflación es un problema solo de la clase media alta. Lo firmó el actual ministro Amado Vudú. La inflación siempre es un tema que hay que prestarle atención. Digo, la barbaridad que dijo el ministro Vudú hace pocos días, es una estupidez, estupidez que hacía mucho yo no escuchaba. La inflación siempre es un tema que hay que prestarle atención. El ministro de Economía dijo esta semana que la inflación afecta a la clase media alta. Aquella frase disparatada del ministro de Economía, Amado Vudú, que dijo que la inflación la sufre la clase media alta, es un tema para la clase media alta. Mire, yo creo que la inflación siempre es un tema que hay que prestarle atención. No está siendo un tema en grandes porciones de la población argentina, no es un tema, sin duda en algún sector de la población, clase media alta, puede tener algún impacto. Fíjate lo que dice La Nación hoy. La delincuencia es la mayor inquietud en todos los sondeos. Preocupa a los bonaerenses y supera el desempleo y la inflación. ¿Vemos los cuadros? Dijo que era lo que preocupaba, que no estaba entre las principales preocupaciones. Según todas las encuestadoras, 3 encuestadoras cita La Nación, estas son las principales preocupaciones. Inseguridad, 76%. Educación, 37%. Salud, 31%. Desempleo, 25%.
Inflación 18. Exactamente lo que había dicho Vudú. No está siendo un tema en grandes porciones de la población argentina, no es un tema, sin duda en algún sector de la población, clase media alta, puede tener algún impacto. Exactamente lo que había dicho Vudú y que motivó, mediante la tergiversación de sus palabras, toda una serie de notas en contra y supuestas peleas en el gabinete con Randazzo, Aníbal Fernández. Aníbal Fernández contradijo a Vudú. Aníbal Fernández contradijo a Vudú. El ministro de Economía, Amado Vudú, no logra hacer pie firme. El jefe de gabinete cuestionó sus dichos sobre la inflación, también lo desautorizó públicamente. Amado Vudú me dijo el otro día que la inflación afecta a la clase media alta. ¿Usted está de acuerdo con esto, ministro? Yo no escuché su declaración. No, me la dijo a mí, le pregunté por eso a la inflación y me contestó que la inflación afecta a la clase media alta. Mire, yo creo que la inflación siempre es un tema que hay que prestarle atención. No está siendo un tema en grandes porciones de la población argentina. Estas son las principales preocupaciones. Inseguridad 76%, educación 37%, salud 31%, desempleo 25%, inflación 18%. No está siendo un tema en grandes porciones de la población argentina, no es un tema, sin duda en algún sector de la población, clase media alta, puede tener algún impacto. Pregunté por eso a la inflación y me contestó que la inflación afecta a la clase media alta. La inflación siempre es un tema que hay que prestarle atención, no está siendo un tema en grandes porciones de la población argentina. Para terminar, esta campaña también profetizaba contra el acuerdo con el Club de París porque los líderes del mundo no le creían a Vudú. Pero me parece que se está dando o están buscando desde la Argentina una negociación novedosa con el Club de París. Sí, Alemania, Japón, Francia, Inglaterra le han dicho a Argentina, mira, todo bien lo que dicen, la cuestión novedosa, busquemos alguna solución, pero queremos una propuesta concreta. Basta de palabras, estamos del 2003 con este tema y Angela Merkel dijo hoy, necesitamos solucionar varios problemas. Uno de los problemas es este. Y no le creen a los funcionarios argentinos, no le creen a Amado Vudú, no le creen al secretario de Finanzas, entonces quieren una propuesta por escrito, por eso las cosas se va a enfriar y se van a complicar. El Club de París ha accedido a la posición argentina de negociar la deuda que mantenemos sin la intervención del Fondo Monetario Internacional. No le creen a Amado Vudú, por eso las cosas se va a enfriar y se van a complicar. El Club de París ha accedido a la posición argentina de negociar la deuda que mantenemos sin la intervención del Fondo Monetario Internacional. Y la pregunta del día es, ¿a quién le creemos? ¿A Bonelli o a Cristina?